Bueno, buenas tardes. Espero que este video sea totalmente de su agrado. Hoy vamos a hablar sobre la teoría cromosómica de la herencia. Bueno, la teoría cromosómica permitió un mejor estudio sobre las estructuras celulares. La meiosis y la genética fue poco a poco complementándose y matizándose sobre las leyes de Mendel. Pero, ¿cómo y cuándo surgió esta teoría? Probablemente ya se ha escuchado que los genes se encuentran en los cromosomas. Vamos a recordar lo que fue el trabajo del señor Gregor Mendel y el principal antecedente sobre esta teoría. Bueno, todos nos parecemos a nuestros padres se parecen a nuestros abuelos. Esto quiere decir que hay características que se transmiten de padres a hijos. Lo mismo ocurre con las plantas, los animales, con lo cual la herencia de caracteres la herencia de nuestras propiedades es algo intuitivo y está en la mente de todos. Pero, ¿cuál es el mecanismo que garantiza, que explica por qué las características de mi padre se transmiten en mí y por qué yo soy capaz de transmitir mis características a mis hijos? Esto se lo preguntó un monje botánico austriaco que se llamó Gregor Mendel. Gregor Mendel nació el 20 de julio de 1822. Posteriormente, entre los años 1856 y 1863, entre estos 7 años estuvo trabajando con una especie determinada que fueron guisantes. Estuvo trabajando con esta planta que tiene semillas, frutos y de diferentes colores y de diferentes formas. Utilizando estos guisantes sentó las bases de la herencia genética, lo cual se conoce hoy como las leyes de Mendel. Hay que resaltar que él publicó esos resultados en el año 1866, con lo cual hasta finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, hasta el año 1900, 34 años después, se redescubrieron los resultados de Mendel y él se anticipó antes de que nosotros conociéramos e incluso la existencia de los genes, del ADN, de los cromosomas, anticipó la existencia de todos estos elementos y pudo realmente explicar lo que hoy conocemos, las bases de la herencia de la genética. Con el tiempo, algunos científicos empezaron a estudiar el trabajo del señor Gregor Mendel, por mucho tiempo ignorado, y al reevaluar este modelo en términos del comportamiento de los cromosomas, aproximadamente a principios del siglo XX, la comunidad biológica empezó a hacer las primeras conexiones tentativas entre los cromosomas, la meiosis y la herencia de los genes. Bueno, vamos a recordar y ahora sí hablar sobre la teoría cromosómica de la herencia. Se preguntará, ¿quién descubrió que los genes están en los cromosomas? Bueno, la teoría cromosómica de la herencia, o más bien la teoría cromosómica de Sutton y Boveri, es la explicación científica sobre la transmisión de determinados caracteres a través del código genético que contiene la célula viva. Esto ocurre entre generación de individuos y la siguiente. En el año 1902, a principios del siglo XX, estos dos científicos por separado, Sutton y Boveri, Walter Sutton fue un médico estadounidense, genetista. Él nació el 5 de abril de 1877. Theodor Boveri fue un embriólogo alemán que nació el 12 de octubre de 1862. Estos dos científicos por separados llegaron a una sola conclusión, ya que ambos estaban estudiando los procesos de la meiosis y en ellos observaron cómo se separaban los cromosomas homólogos. Tras la separación de esto, ellos observaron que se producían los gametos y los gametos producen la fecundación. Bueno, recordemos que la fecundación es la unión del espermatozoide y el óvulo. Ambos han de dividir por la mitad su información. En ese entonces no se le llamaban genes. Tras la unión del espermatozoide y el óvulo se crea un nuevo individuo con una duplicidad de esa información.
Ya viendo todos estos procesos, ellos llegaron a la conclusión de que los factores hereditarios de los que habló Gregor Mendel, es decir, que la información que va a permitir que el individuo ser como es, se encuentra en los cromosomas. Resaltemos que Sutton y Boveri fueron los responsables de la teoría cromosómica de la herencia. Bueno, en el año 1909 fueron llamados por primera vez a propuesta del señor William Johansen, que fue un botánico, genetista, filósofo vegetal danés. Él nació el 3 de febrero de 1857. Este botánico danés propuso para referirse que los factores hereditarios, la palabra gen. Recordemos que el gen es la unidad física y básica de la herencia. Los genes se transmiten de los padres a la descendencia y que contienen una formación necesaria para precisar nuestros rasgos. Luego, en el año 1910, tenemos al señor Thomas Morgan. Thomas Morgan fue el padre de esta teoría. Él fue un genetista estadounidense que nació el 25 de septiembre del año 1866. Bueno, él inició sus investigaciones utilizando un animal de laboratorio, la mosca del vinagre. El nombre científico de esta mosca es Drosophila melanogaster. Este insecto presentaba numerosas ventajas experimentales. Pero, ¿por qué la mosca Drosophila melanogaster es importante en la genética? Bueno, resulta que cuando Morgan hizo este experimento, él estaba buscando un individuo de este estudio que cumpliese con varios requisitos. Una de las ventajas de esta mosca, de la Drosophila melanogaster, que es el nombre científico, recordemos, este insecto es muy pequeño y se podía tener demasiadas moscas en frascos, y eso sería un gran manejo de esta. Otra ventaja es que las moscas se reproducen relativamente rápido. Eso hace que se puedan realizar un seguimiento rápido de la reproducción de estas. Otra ventaja es que estas se podían alimentar con fruta. También recordemos que la mosca Drosophila melanogaster tiene un número cromosómico relativamente bajo. Por lo tanto, es más sencillo el seguimiento de este número cromosómico bajo que a un número cromosómico alto. Cabe resaltar que la mosca Drosophila melanogaster es un modelo reconocido en la genética. Ya con todo esto, el señor Thomas Morgan logra explicar cómo habían ciertas características ligadas al sexo, y también explicó cómo se daba la herencia del sexo en los cromosomas. El señor Thomas Morgan, gracias a todo esto, él fue galardonado con el Premio Nobel de la Filosofía y la Medicina en el año 1933, por la demostración de que los cromosomas son portadores de los genes, lo que se conoce como la teoría cromosómica de Sutton y Boveri. Gracias a su trabajo, de Drosophila melanogaster se convirtió en uno de los principales organismos del modelo en la genética. Bueno, ya estamos finalizando nuestro video. Espero que les esté gustando toda esta teoría sobre la herencia sobre la teoría cromosómica de la herencia. Recordemos estos datos importantes de nuestro video. Bueno, la teoría cromosómica de la herencia de Sutton y Boveri indican que los genes se encuentran en lugares específicos dentro de los cromosomas y que el comportamiento de los cromosomas durante la meiosis se pueden explicar las leyes del señor Gregor Mendel. Por último, resaltemos al señor Thomas Morgan, quien fue el que estudió las moscas de la fruta y con eso proporcionó la primera confirmación de la teoría cromosómica. Espero que les hayan gustado, denle like. Muchísimas gracias. Didáctica de las Ciencias Naturales, que estén muy bien. Bye.